Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta Eva. Descubre cómo el cuerpo femenino impulsó la evolución humana. Un libro de Kat Bohannon, del cual leeré la sinopsis y el capítulo 8, la menopausia. De este libro se ha dicho: una poderosa carta de amor a la evolución, The New York Times. Un libro importante, Walter Gilbert, Premio Nobel de Química. Rigor científico con una prosa increíblemente entretenida, Publishers Weekly. Una corrección necesaria de la historia que ha estado centrada en el cuerpo del hombre, Revista Nature. Sinopsis. Durante demasiado tiempo, la ciencia se ha centrado casi en exclusiva en el cuerpo masculino. En los últimos 15 años, investigadores de diversas disciplinas han realizado nuevos e interesantes descubrimientos sobre cómo se desarrolló el cuerpo femenino, cómo funciona y qué significa biológicamente ser mujer, por qué menstruan, por qué tienen más posibilidades de desarrollar Alzheimer, de qué modo las nodrizas hicieron avanzar la civilización. En Eva, Kat Bohannon responde a preguntas que deberían haberse abordado hace décadas. Mientras rastrea los últimos 200 millones de años para iluminar el modo en que lo femenino contribuyó de manera decisiva a que el Homo sapiens se convirtiera en una especie tan exitosa, esta obra consigue hacer una revisión monumental de la historia humana, una corrección urgente y necesaria para alcanzar un conocimiento pleno de la evolución. Capítulo 8. La menopausia. Anjet. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swedenborg, del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Jorge Luis Borges, Nueva refutación del tiempo. ¡Maldita sea! ¡Se me ha ido de las manos! La madre de Borges al cumplir 98 años. Jericó hace 8500 años. Otro amanecer. La anciana se despertó con el canto de los pájaros y las estrechas franjas de luz que flotaban sobre las esteras del suelo. Se volvió sobre un costado. Primero buscó con la mirada a su hermana, cuyo rostro seguía terso por el sueño. Luego oyó los débiles gemidos de su nieta. La muchacha llevaba tiempo embarazada. Tenía el vientre grueso e hinchado y le colgaba como un higo viejo. Entonces la anciana se puso en pie con dificultad y se dirigió a la estera de la joven sin prestar atención a las punzadas de dolor que siempre le recorrían la cadera y las manos por las mañanas. No había tiempo para las quejas de un cuerpo viejo. Se arrodilló junto a ella, le apartó un mechón de pelo sudoroso de la mejilla y le puso una mano en el vientre. Notó cómo el útero se movía con una fuerte contracción. Su nieta le tomó la otra mano y la apretó con fuerza. El bebé estaba en camino. La madre de la muchacha había muerto el año anterior a causa de una inundación, así que recaía en la anciana ayudar a venir al mundo a ese bebé. La cuarta generación, algo que no se veía a menudo. Despertó a su hermana y le pidió agua fresca. Estuvieron ocupadas toda la mañana. La muchacha maldecía y lloraba, y la anciana y su hermana hacían lo que podían para aliviar el dolor. El chamán de la aldea entró sin ser invitado y ella lo echó con cajas destempladas. Los cánticos y la quema de hierbas no servirían de nada. El padre también asomó la cabeza,
y ella lo mandó a buscar más agua. Todo el mundo parecía querer hacer algo, pero ella era la más anciana de la aldea y ahora la gente hacía lo que ella decía. Cuando el sol estuvo en lo alto y hacía calor fuera de la choza, supo que algo iba mal. Se agachó entre las rodillas de su nieta y lo vio. Un piececito ensangrentado, con los dedos doblados y envuelto aún en un fragmento de membrana. El bebé intentaba salir al mundo al revés. Ella ya lo había visto 2 veces. Cuando era apenas una niña, el bebé de su tía había venido con los pies por delante. No sobrevivió. La segunda vez, una mujer giró al niño en el vientre. Simplemente metió el brazo y le dio la vuelta mientras con la otra le apretaba el vientre. Esa vez, el bebé vivió, pero la madre no. La anciana sorbió aire entre dientes. Había pasado la edad de tener hijos, pero había sobrevivido a sus partos y había sido testigo de muchos otros. Tenía que intentarlo. Echó a la niña hacia atrás y le apoyó las caderas en un montón de pieles. Luego, metió los brazos hasta los codos en el recipiente de agua. Respiró hondo e introdujo la mano izquierda en el cuerpo de la muchacha. El misterio. En algún momento, el ciclo menstrual de una mujer empieza a comportarse de un modo un poco extraño, generalmente hacia los 40 años. Al principio, los periodos pueden ser más abundantes y frecuentes, y es posible que sienta un calor inusual por la noche. Los síntomas que identificaba como el síndrome premenstrual, dolores de cabeza, cambios de humor, hinchazón, cambian un poco. Puede que incluso empiece a sufrir artritis como consecuencia de las alteraciones en sus niveles hormonales. Es lo que llamamos perimenopausia y puede durar varios años, incluso llegar a los 10. Luego entrará en la menopausia propiamente dicha. Suele ser entonces cuando aparecen los síntomas peores. Debido a que sus niveles de estrógenos y progesterona caen en picado y pueden variar mucho, es posible que sufra dolor de cabeza, cambios de humor, sofocos, problemas digestivos, sequedad vaginal, dolor en los senos, sequedad de boca o exceso de salivación, aumento de peso, desplazamiento de la grasa del trasero al estómago y un nuevo y excitante crecimiento del vello en las extremidades, el labio superior, la barbilla y los pezones. Una cosa es oír hablar de la menopausia y otra muy distinta, ver a nuestra madre o a nuestra tía sufriendo de un ataque de sudor a otro. Pero experimentar cómo se operan estos cambios en nuestro propio cuerpo puede ser difícil de asimilar. A menos que seamos endocrinólogos, es probable que no sepamos que los ovarios son una parte importante del sistema endocrino y que en la mayoría de las mujeres existe una especie de vínculo directo a 3 bandas entre los órganos reproductores, su grasa corporal y la glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, que regula constantemente el equilibrio cambiante de sus hormonas sexuales. Y además de las funciones obvias que desempeñan estas en el sexo y la reproducción, también tienen un papel importante en los aparatos digestivo, circulatorio y neurológico. No hay parte del cuerpo humano a la que no afecten las hormonas sexuales. Esto explica por qué una mujer puede experimentar todos estos síntomas aparentemente inconexos durante la menopausia. Por ejemplo, los sofocos. Más del 60% de las mujeres menopáusicas los sufren. Se producen cuando las fluctuaciones hormonales engañan al hipotálamo, haciéndole creer que ha subido la temperatura ambiente. Este envía entonces la señal de dilatar los vasos sanguíneos que hay justo debajo de la superficie de la piel, de modo que se bombee la sangre que el cerebro cree que está demasiado caliente para que se enfríe. Sentiremos como si nos ardiera la cara y el cuello, sudaremos y nos subirá el ritmo cardíaco. Incluso puede que nos quitemos alguna de esas capas de ropa que la gente aconseja llevar a las mujeres de cierta edad. Dado que los niveles de hormonas sexuales fluctúan de forma natural a lo largo del día,
y suelen alcanzar su punto más bajo por la noche, ese es el momento en que las mujeres sufren más sofocos. Hasta que el cuerpo menopáusico se adapta a los niveles más bajos de estrógenos y los sofocos desaparecen. Otros síntomas de la menopausia siguen un principio similar. La disminución de los niveles de estrógenos puede hacer que las paredes vaginales se adelgacen y se sequen. Mantener una vida sexual activa ayuda en este sentido, pero la menopausia también puede cambiar la libido. En algunas mujeres aumenta, en otras disminuye. Las hormonas sexuales también ayudan a los huesos a retener el calcio, posiblemente porque las placentas voraces de las que hemos hablado en el capítulo El útero intentan extraer de forma furtiva el calcio de los huesos. El estrógeno y la progesterona parecen proteger los huesos de las mujeres contra lo peor. Al disminuir estas hormonas con la menopausia, el cuerpo femenino puede empezar a perder calcio. Por eso son las mujeres mayores las que más sufren de osteoporosis. Afortunadamente, la menopausia no dura por siempre. Desde la pubertad, todos los sistemas del cuerpo se han ido entrenando para responder a un determinado patrón de hormonas sexuales. Así que ahora, cada uno tiene que aprender a responder a un patrón muy diferente. No se trata de un castigo interminable por haber sido fértil, sino de una transición. La señal de que ésta ha terminado es sencilla. La menstruación cesa por completo. El útero se aquieta y con él los ovarios. Cuando una mujer de mediana edad lleva más de un año sin menstruar, ya no se le llama menopáusica, sino posmenopáusica. Y esa es la fase en la que estará el resto de su vida. Hoy en día, la mayoría de las mujeres viven un tercio de su vida sin posibilidad de embarazarse. Se acabaron los períodos, los bebés. Para muchas de las que han cruzado este portal, esto es completamente normal, incluso un alivio, dado que ya no tienen que preocuparse por los anticonceptivos, los tampones, ni por los dolores menstruales. Solo tienen los huesos más frágiles y son más propensas a sufrir infartos. Pero para los científicos que estudian la evolución, es un fenómeno muy extraño. La evolución se lleva a cabo transmitiendo genes de generación en generación. Por lo tanto, cuanto más descendencia fértil tengamos, más probabilidades habrá de que nuestros genes sigan vivos. En términos evolutivos, cualquier cosa que reduzca las posibilidades de transmitir nuestros genes tiene un coste elevado. Reproducirse debería ser la máxima prioridad, una prioridad que las especies generalmente solo sacrifican para ayudar a los que ya tienen. La mayoría de los animales siguen reproduciéndose hasta que mueren. Es el caso de los primates, y el de los pájaros, los lagartos y los peces. Incluso el de la mayoría de los insectos. Aparte de las orcas, somos la única especie que hace lo que hacemos. Por esa razón, la menopausia humana es uno de los mayores misterios de la biología moderna, junto con la cuestión de por qué morimos. Conocemos el curso general de los acontecimientos. Hemos aprendido bastante de los mecanismos del envejecimiento, cómo se desgastan los tejidos o cómo se suicidan las células. Pero no sabemos por qué. En principio, cualquier célula debería seguir reproduciéndose eternamente. En el entorno adecuado, con suficiente comida, suficiente oxígeno y un lugar donde deshacerse de los desechos metabólicos, todas las líneas celulares deberían ser inmortales. Pero no lo son. Los tejidos se desgastan, las células se matan. Partes del cuerpo que durante años han hecho el mismo trabajo parecen decidir, tras cruzar alguna línea invisible, que ya han terminado. Y por alguna razón, los ovarios de una mujer se rinden mucho antes que el resto de su cuerpo. Dejamos de tener hijos, pero seguimos viviendo. Es como si una parte de nuestro cuerpo envejeciera mucho más rápido que el resto. Si descubrimos por qué es así, podremos averiguar mucho sobre cómo y por qué mueren los seres humanos.
y por qué unos morimos mucho antes que otros. La hipótesis de la abuela. En un cuerpo femenino, por lo demás sano, ¿por qué eliminar la posibilidad de tener otro hijo? Hasta hace muy poco, había consenso entre los científicos sobre que existe la menopausia en los seres humanos porque somos sociales. Aunque tener hijos sigue siendo la máxima prioridad, la idea era que hacíamos este sacrificio para proteger a algún pariente. Pensémoslo así. Si nuestros esfuerzos aumentan las probabilidades de que se transmitan nuestros genes, aunque sea a través de un pariente, la evolución favorecerá esos esfuerzos, y eso incluye los tipos de cuerpos y su base genética que los producen. Por ejemplo, las abuelas de los científicos siempre habían estado allí para ellos, atendiendo todos sus golpes y magulladuras y preparándoles la comida cuando sus madres estaban ocupadas. Útil, ¿verdad? Así nació la hipótesis de la abuela. ¿Y si es cierto que los primeros humanos necesitaron que las abuelas dejaran de ser fértiles para prosperar? ¿Y si a medida que los humanos se volvían cada vez más sociales, con roles cada vez más especializados en la sociedad, las madres primerizas necesitaron más ayuda para cuidar de sus necesitados y vulnerables retoños? Tal vez el padre o los abuelos del niño no podían, o no querían, ayudar. Pero las abuelas sí, siempre y cuando no estuvieran ocupadas con sus propios hijos. Aunque cada científico cuenta la historia a su manera, la hipótesis de la abuela implica que los seres humanos desarrollaron una especie de interruptor, un mecanismo que desconecta los ovarios y permite a las abuelas dejar de tener hijos para ocuparse de sus nietos. Los científicos observan este tipo de arreglo en otros animales. Las hormigas, por ejemplo, tienen toda una clase de obreras asexuales que no se reproducen. Técnicamente, las obreras son hembras, pero se han vuelto estériles. La reina de la colonia crece hasta que alcanza un gran tamaño y puede poner huevos, mientras que las obreras siguen siendo pequeñas y fuertes con los ovarios atrofiados. Las obreras renuncian a reproducirse por el bien de la colonia. Así pues, según esta teoría, las mujeres primitivas evolucionaron para sostener un tipo de sociedad en la que los hombres hacen lo que hacen, las madres jóvenes cuidan de sus hijos y una clase de abuelas eusociales, considerablemente numerosa, colabora con la crianza de los niños. Suponiendo que sus nietas se beneficiaran de tal arreglo, se propagaría rápidamente por la población el gen de la menopausia. Con el tiempo, sería tan útil que todas las niñas nacerían con un código genético que desactivaría sus ovarios a los 50 años. Es una bonita historia. A mí también me gustaría que hubiera una historia evolutiva específica y positiva sobre mis abuelas. Las dos son adorables. A una le encantaban los bordados. La otra murió cuando yo era muy pequeña. Pero aún recuerdo que tenía un gran tarro en forma de manzana lleno de galletas Milano. Recuerdo el rojo de la manzana, la generosa curva de su contorno. Recuerdo sus manos delgadas y nudosas quitando la tapa. Quiero que sea cierta la idea de que la evolución humana lleva inexorablemente al tarro de galletas de mi abuela. Pero la hipótesis de la abuela tiene fallos, y el mayor de ellos es la idea de un interruptor de apagado. ¿Dónde está exactamente ese interruptor? He aquí una historia de amor moderna. Hace poco, un amigo me preguntó si estaría dispuesta a donar mis óvulos. Él y su mujer, ambos profesores de Harvard, querían tener un hijo. Pero como muchas mujeres de éxito con carreras exigentes, ella tenía poco más de 40 años cuando se planteó seriamente quedarse embarazada, y resultó que no le quedaban óvulos sanos. Por lo que a mí respecta, no puede ser más halagador que alguien te pregunte, amiga, ¿te importaría regalarnos tus gametos? Esperamos que exista una remota posibilidad de que nuestro hijo salga a ti. Respondí que sí. Había que superar muchos obstáculos, entre otros, un cuestionario bastante extenso
sobre mi salud, que incluía información sobre todos los posibles problemas genéticos de mi familia, que es numerosa, católicos irlandeses, nada menos que en Nueva York, por lo que mi madre tiene 8 hermanos, la mayoría con múltiple descendencia. Como yo ya tenía 30 y pocos años, también tuve que demostrar que mi reserva de óvulos seguía en buen estado. Afortunadamente sí, pero el hecho de que pudiera no haberlo estado es una de las principales razones por las que la hipótesis de la abuela podría ser errónea. La clínica de fecundación in vitro necesitaba comprobar mi reserva de óvulos, porque al parecer no existe una fecha específica que desencadene la menopausia. Más bien, nuestros ovarios, poco a poco, se van quedando sin óvulos. De hecho, empezamos a perder folículos ováricos, esos pequeños sacos llenos de líquido de los ovarios que albergan nuestros óvulos hasta que se desarrollan por completo, incluso antes de nacer. Si tenemos una fecha de caducidad ovárica innata, debe fijarse en el útero. Podemos llamarlo la teoría de la cesta vacía. Mientras que los hombres siguen produciendo espermatozoides hasta el final de su vida, la mujer nace con todos los óvulos que tendrá, o mejor dicho, con todos los folículos ováricos. Cada mes, durante el transcurso del ciclo de ovulación, la glándula pituitaria prepara una tanda de hormonas folículo-estimulantes. En respuesta, sus ovarios empiezan a hacer madurar una serie de folículos. Por lo general, solo uno de ellos se desarrollará hasta convertirse en un óvulo maduro y bajará por las trompas de Falopio. Es una especie de competición interna. Solo sobreviven los mejores. Probablemente, esto es lo que le pasó a la mujer de mi amigo. Como casi todas las mujeres del planeta, nació con aproximadamente 1 millón de folículos inmaduros. Pero cada año, miles de ellos murieron o fueron absorbidos por su cuerpo. Al llegar a la adolescencia, solo le quedaban entre 300,000 y 400,000. A partir de entonces, perdió unos 1,000 cada mes. Si empezó a ovular a los 13 años, estaba destinada a quedarse sin óvulos alrededor de los 40. Esta es precisamente la edad en la que la mayoría de las mujeres ya no pueden quedarse embarazadas sin ayuda médica. Ella llevaba muchos años tomando la píldora, por lo que cabría suponer que había conservado algunos óvulos. Pero desafortunadamente, al retrasar el proceso de ovulación por medio de la píldora, no salvamos los óvulos. De hecho, cada año que tomamos anticonceptivos hormonales en dosis altas, parece que se adelanta aproximadamente 1 mes el inicio de la menopausia. Esto se debe a que la pérdida de folículos ováricos no se desencadena con la ovulación. Al contrario, la ovulación salva unos 20 folículos al mes de una muerte prematura, de los cuales normalmente solo uno se convertirá en un óvulo maduro y bajará por las trompas de Falopio. Pero por cada 20 que se salvan, 980 mueren. Unas mujeres pierden más folículos ováricos al mes que la media y otras menos. Y por alguna razón, hay mujeres de entre 30 y 40 años que conservan más óvulos de alta calidad, mientras que a otras parece que les quedan más óvulos malos. Óvulos con más anomalías cromosómicas, óvulos con mitocondrias defectuosas u óvulos que, por lo que sea, ya no están a la altura de la tarea. Pero no tenemos ni idea de por qué nuestro cuerpo ha evolucionado para desechar tantos óvulos. Me preocupaba que donar mis óvulos a mis amigos mermara mis propias posibilidades de tener hijos más adelante. Afortunadamente, no parece que las donantes de óvulos tengan menos probabilidades de quedarse embarazadas a pesar de la forma invasiva en que se extraen los óvulos maduros en las clínicas. Pero nadie podría decir si el hecho de donar óvulos me haría tener la menopausia antes. Los datos indicaban que no. Aún así,
¿por qué desperdiciamos tantos folículos cada mes? ¿Por qué no perdemos 100 en lugar de 1000? ¿Cómo sabe el cuerpo qué óvulos debe conservar? ¿Los óvulos buenos estropean con el tiempo o solo hay unos 400 folículos buenos entre el millón con el que nacemos? En otras palabras, ¿la mayoría de los óvulos de una mujer son inservibles? Durante casi medio siglo, la comunidad científica ha creído que los óvulos de los mamíferos tenían fecha de caducidad. Eso al menos ayudaba a explicar hasta cierto punto la menopausia humana. Tal vez servía para prevenir trastornos genéticos. El cuerpo de mi amiga podría haber desechado tantos folículos antes de llegar a los 40 porque los óvulos tenían defectos graves en sus planos genéticos, con más roturas de doble cadena en su ADN. Puede que haya algún problema con los miles de óvulos que la mayoría de las mujeres descartamos cada mes. Tal vez como consecuencia de que los óvulos son mucho más difíciles de producir que los espermatozoides, y hay, por tanto, más probabilidades de que salgan mal. La mitad de nuestro ADN proviene de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre, pero la gran mayoría de las mitocondrias y el citoplasma proceden de ella. Los espermatozoides son una especie de sistema de transmisión de información que vierte el ADN del padre en el óvulo, mientras que los óvulos tienen que proporcionar todos los materiales de construcción para formar ese embrión. Esta es la razón principal por la que los óvulos son unas 4000 veces más grandes que los espermatozoides. No solo son la mitad de los planos, sino la mitad de los planos más toda la fábrica. Como los espermatozoides no necesitan tantos materiales, los testículos no tienen que trabajar tanto ni durante tanto tiempo para fabricar sus gametos. Los ovarios, en cambio, tienen que esforzarse mucho y durante mucho más tiempo para que un óvulo madure. Recordemos que el feto humano está fabricando folículos ováricos mientras todavía está en el útero. Cuanto más tiempo vive una célula, más posibilidades tiene de sufrir daños por la acumulación de residuos y radicales libres. Existen mecanismos para repararlos, pero con el tiempo se vuelven menos fiables. También es cierto que los óvulos más viejos tienen más probabilidades de tener problemas genéticos de los que pueden provocar el síndrome de Down. Por la misma razón, las mujeres mayores tienen más abortos espontáneos en una fase temprana del embarazo. Quizá los primeros homínidos, anticipando de algún modo esos problemas, desecharon todos esos folículos para evitar dar a luz a bebés discapacitados. Como la mayoría de los mamíferos no viven tanto como nosotros, tal vez no tienen que lidiar con los daños genéticos de los óvulos viejos. Sin embargo, hay algunos casos atípicos que echan por tierra esta teoría. Los elefantes dan a luz hasta los 60 años, sin que aumenten los defectos genéticos. Algunas ballenas también. Incluso los chimpancés pueden hacerlo, aunque no es común y parece ocurrir solo en cautiverio. En su hábitat natural, la mayoría de los chimpancés mueren antes de los 35 años. Entre los contados mamíferos que viven tanto como nosotros, las hembras suelen seguir reproduciéndose hasta una edad avanzada. En general, todas las madres geriátricas tienen crías totalmente sanas. Eso significa que el envejecimiento de los óvulos de los mamíferos no puede ser la única explicación de la existencia de la menopausia en los seres humanos. Si otros mamíferos pueden seguir dando a luz a una edad avanzada, ¿por qué nosotros no? La respuesta puede estar oculta en un código. Algo en el modo en que nuestros ovarios de primate están programados para funcionar, que es fundamental para nuestro patrón corporal general y podría ser demasiado difícil de cambiar. Pero como no sabemos exactamente por qué otros mamíferos pueden parir sin problemas hasta la vejez,
Lo único que hemos establecido es que la exclusión de las madres ancianas no tiene nada que ver con ser mamífero. Esto significa que la menopausia humana es un cambio realmente sorprendente en el código profundo de la reproducción de los primates, o bien es un efecto secundario totalmente normal de un código preexistente que, por alguna razón, resultó demasiado difícil de modificar de un modo significativo en la larga historia de la evolución de nuestras Evas. Ha pasado mucho tiempo desde que éramos primos cercanos de los elefantes o las ballenas. Aunque viven mucho menos que nosotros, tal vez habría que mirar un poco más de cerca el árbol genealógico y estudiar los ovarios de otros grandes simios y su forma de envejecer. Las abuelas sexys. Hace mucho tiempo, nuestras Evas simiescas tenían los labios vaginales gigantescos. Cuando sus cuerpos ovulaban, esos labios se hinchaban hasta formar enormes cojines de sangre y otros fluidos, lo que indicaba que eran fértiles. Las hembras de chimpancé y de bonobo todavía los tienen. También los tienen nuestras primas más lejanas, las orangutanas, y los gorilas hembra, así como otras primates. Algunos son más pronunciados que otros, pero es un rasgo bastante común entre las primates. Cuando una hembra está en su fase fértil, la zona genital se le hincha y se le llena de sangre y se pone roja y caliente, lo que la hace muy atractiva para los machos interesados. Los científicos creen que cuando los homínidos empezaron a andar sobre dos piernas, en su pelvis erecta dejó de haber espacio para unos genitales gigantes. Estos se encogieron, aunque incluso ahora los labios vaginales de una mujer pueden hincharse algo durante la ovulación. Los labios internos, pliegues muy finos que rodean el clítoris y su punta, pueden oscurecerse un poco cuando estamos particularmente excitadas debido al mayor flujo de sangre, lo que también ocurre, de forma aún más pronunciada, alrededor de la ovulación. Al envejecer, los labios internos tienden a mantenerse más oscuros, un vestigio de los ciclos de fertilidad que han tenido durante toda la vida. Cuando una mujer alcanza la menopausia, los labios externos se encogen un poco, una parte más de la redistribución de la grasa propia de la menopausia, aunque los internos se mantengan del mismo tamaño o se alarguen. Esto también les ocurre a las hembras de chimpancés, y es uno de los principales signos por los que por fin hemos averiguado que ellas también tienen la menopausia. Parece ser que, como nosotras, la mayoría de las hembras de chimpancé dejan de ovular alrededor de los 50 años. O más bien, sus órganos reproductores alcanzan la senescencia, término formal para referirse al envejecimiento. Se les envejecen los ovarios, así como las hinchazones genitales. Pero, a diferencia de nosotras, una hembra de chimpancé de 50 años es muy vieja. Se le empiezan a caer los dientes y el pelaje. Las articulaciones le crujen y se vuelven quebradizas. Ha perdido tono muscular. Incluso en cautiverio, donde los chimpancés son más longevos, suelen morir entre los 50 y 60 años. En otras palabras, la menopausia de las hembras de chimpancé tal vez no es como la nuestra, porque ellas mueren demasiado jóvenes. Pero contrariamente a las normas culturales humanas, cuanto mayor es la hembra de chimpancé, más la buscan los machos. La hembra más sexy del grupo ya es abuela, quizá hasta bisabuela. Tiene el pelaje gris y puede que incluso tenga cataratas en uno o ambos ojos. Pero los machos no se cansan de ella, y las hembras más jóvenes no tienen nada que hacer. Los primatólogos no saben exactamente por qué ocurre, pero están de acuerdo en que las abuelas chimpancé son muy sexys. En los seres humanos, si una mujer empieza a parecer mayor, suele coincidir con que es menos fértil. Por tanto,
Desde un punto de vista evolutivo, es lógico que los hombres las encuentren menos atractivas sexualmente. Pero en las hembras de chimpancé, las canas no indican necesariamente que sus ovarios ya no funcionen, porque los signos visibles del envejecimiento aparecen antes en sus años reproductivos. De hecho, parecer mayores puede indicar que son portadoras de ADN de alta calidad. Probablemente también tenga una buena posición en la comunidad local, ya que es más difícil vivir una larga vida siendo una marginada social. Ambos factores suman. Pero volvamos a ese número, los 50 años. Si las hembras de chimpancé logran vivir tanto tiempo, muchas de ellas parecen dejar de ovular como nosotras. Otras primates siguen patrones parecidos. Si analizamos el plan reproductivo de los primates, parece que los ovarios de todas las primates envejecen a un ritmo similar. De ser eso cierto, entonces todas las hembras, las de babuino y las de gibón, las de chimpancé y las humanas, perderíamos aproximadamente el mismo porcentaje de folículos ováricos en cada ciclo, y nuestra reproducción experimentaría una disminución similar a lo largo de los años. En otras palabras, la estructura profunda de los ovarios de las primates podría estar fundamentalmente preparada para una vida de unos 50 años. Puede que vivamos más, pero ya no podremos tener bebés, y el resto de nuestro cuerpo también se irá deteriorando. Si ese es el caso, entonces lo que cambió en nuestras Evas podría no haber estado en sus ovarios. Las mujeres retrasaron de algún modo el envejecimiento en el resto de su cuerpo, y los ovarios humanos aún no han tenido la oportunidad de ponerse al día. Pero eso sigue sin responder la pregunta central. ¿Por qué? ¿Por qué necesitábamos a todas esas mujeres mayores? Si no se trataba simplemente de seguir vivas sin sus recién nacidos, ¿qué otra finalidad tenía ser vieja? De vuelta a Jericó. El vientre de la muchacha se agitaba y se contraía. La anciana tenía que ir con tiento. Si rasgaba algo, su nieta moriría desangrada, y el niño probablemente también. El cuello del útero de la madre era ancho, eso era bueno, y las caderas parecían sueltas. Ahí estaba el pie, pero solo había uno. Si salía una sola pierna. El tiempo pasaba y la vida de la muchacha pendía de un hilo. Así que hizo lo primero que se le ocurrió. Volvió a meter el pie en el útero. La rodilla del bebé se dobló contra el pecho. Con 2 dedos, la anciana buscó las nalgas resbaladizas del bebé mientras hablaba en voz baja para tranquilizar a su nieta, que deliraba de dolor. Tan rápido como pudo, abrió con fuerza las piernas abiertas de la muchacha y oyó cómo uno de los fémures se le salía de la cadera con un gran chasquido húmedo. El bebé salió inmediatamente después, con las nalgas por delante y los brazos apretados a los costados. Era un niño. Típico. La anciana lo colocó sobre el vientre de su madre y ambas frotaron la espalda del recién nacido. No estaba azul, tampoco lloraba, pero lo oían respirar. Viviría. No estaba segura de si su nieta lo conseguiría. Estaba pálida y sudorosa, con las piernas cubiertas de sangre. La hermana de la anciana se inclinó para tirar del cordón umbilical, pero ésta le apartó la mano. Era mejor dejar que la placenta saliera sola. Una vez habían tirado del cordón umbilical de una tía suya y había salido un torrente de sangre. Las siguientes 2 horas eran críticas. Si la joven sobrevivía, la anciana se ocuparía de su cadera lesionada. Le pidió a su hermana que mantuviera los fisgones fuera de la choza. Solo quedaba esperar. Las abuelas sabias. La anciana de Jericó que he imaginado es en realidad 2 Evas en una. La Eva de la menopausia humana
y la Eva de la ancianidad, que pretende representar a una de las primeras mujeres en llegar a la vejez con otras ancianas a su alrededor. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los ancianos eran casi como unicornios. Podíamos conocer a uno, a lo sumo a dos. A lo mejor habíamos visto de lejos a alguien con el pelo blanco como la nieve. O tal vez ella era nuestra abuela y nos daba de comer trozos de carne o compartía la comida con nuestra madre. Pero, en general, la gente no sobrevivía lo suficiente para llegar a la ancianidad. Hace 10.000 años, cuando realmente despegó la agricultura humana, nuestros antepasados tenían un estilo de vida colaborativo, con medicinas y 1.000.000 de años de conocimientos ginecológicos a los que recurrir para ayudar a las mujeres a sobrevivir. Nuestra Eva de la menopausia tuvo que ser también la Eva de la ancianidad. No una mujer excepcional que después del parón de sus ovarios había vivido 1/3 de su vida, sino una mujer más entre otras mujeres que también lo habían hecho. En otras palabras, si bien el mecanismo de la menopausia es fisiológico, ser una especie menopáusica puede ser un fenómeno profundamente social. Es necesario que la mayoría de las hembras sobrevivan hasta los 60 o más y que 1/3 de su vida transcurra después de su etapa reproductiva. Debido a que la evolución tarda muchísimo tiempo en normalizar los cambios en el patrón corporal de una especie, no podría tratarse de un caso aislado. La cultura cambia rápidamente. La fisiología, en principio, no. Aunque en muchos aspectos su estilo de vida es tan moderno como el del resto de nosotros, podemos buscar algunas pistas en las poblaciones de cazadores-recolectores bien estudiadas. Entre los cazadores-recolectores San, el 50% de todos los niños muere antes de los 15 años y la esperanza de vida media es de 48. Del 10% de los San que llegan a los 60, la mayoría son mujeres. Las mujeres son más longevas que los hombres en todas partes, pero entre los San la diferencia es más acusada. Entonces, ¿tienen la menopausia? La respuesta es sí, a pesar de la alta mortalidad. Pero nuestros antiguos antepasados probablemente no tenían un patrón corporal preparado para la menopausia. A juzgar por los restos fósiles, durante mucho tiempo, fue increíblemente insólito que los homínidos vivieran más de 30 años. Ni siquiera los Homo sapiens anatómicamente modernos parecían hacerlo al principio. De hecho, he elegido para mi Eva a una mujer que vivía en Jericó, porque muchos paleoantropólogos creen que antes de la llegada de la agricultura, los seres humanos no solían llegar a los 60. De eso hace solo unos 12.000 años. Es posible que el cuerpo de las mujeres ya estuviera preparado para la menopausia antes de esa fecha, pero nuestro estilo de vida no apoyó ese potencial hasta más tarde. Hasta que sepamos más sobre los fundamentos genéticos del envejecimiento, no podremos calcular el tiempo con mucha precisión. Tendremos que seguir apoyándonos en lo que encontramos en los huesos antiguos. Aún así, si nos limitamos a decir que la menopausia humana empezó con el desarrollo de las sociedades de ancianos, puede que hasta 12.000 años sea demasiado pronto. Formar y mantener una clase de abuelas posmenopáusicas podría no haber sido factible hasta el surgimiento de ciudades agrícolas más densamente pobladas. Y las abuelas, o mejor dicho, las personas mayores, la mayoría de las cuales eran mujeres, habrían sido especialmente útiles para el surgimiento de la sociedad agrícola. Pensemos en los bancos de ballenas asesinas. Las orcas transitorias son los únicos mamíferos sociales no humanos que se ha demostrado que tienen la menopausia. Son difíciles de estudiar, por supuesto, porque son ballenas y el océano es enorme. Pero por lo que hemos podido determinar, estas hembras, al igual que las mujeres, viven 1/3 completo de su vida adulta después de la etapa reproductiva.
Es una sociedad matriarcal, y las crías se quedan con su madre el resto de su vida. Si ésta muere, a las crías adultas que la sobreviven no les va tan bien. No tienen tanta descendencia, no mantienen su posición dentro del grupo. En otras palabras, el éxito de su vida depende de su madre. Heredan el estatus social de ésta y, en consecuencia, disfrutan de los beneficios diarios asociados, como el derecho a comer o qué hembras, cuándo y con qué frecuencia pueden tener relaciones sexuales. Aún así, entre los deberes de una abuela orca no está el de dedicar mucho tiempo al cuidado de los nietos. Es decir, las orcas no encajan en las hipótesis de la abuela. Por lo que sabemos, las orcas posmenopáusicas no pasan más tiempo cuidando de sus nietos u otras crías cuando dejan de reproducirse. Tampoco dedican más tiempo a defender a estas de amenazas externas o a recolectar alimentos para toda la familia. El hecho de que ya no tengan sus propias crías no significa que se conviertan en el equivalente cetáceo de una guardería gratuita. De lo que se encargan las abuelas es de guiar al grupo en tiempos de crisis. Cuando los alimentos escasean, son las abuelas las que los conducen a lugares donde hay más posibilidades de encontrar comida adecuada. Al llegar allí, lo más probable es que sean las abuelas las que hagan una demostración de cómo acceder a ella en caso de que haya alguna dificultad. Por ejemplo, les enseñarán a hacer olas para sacar a las focas de los témpanos de hielo y acorralar a los peces. Lo que hacen las abuelas es recordar. Para un mamífero social, la longevidad tiene dos aspectos positivos. Refuerza la posición social de las crías adultas y garantiza el bienestar del grupo en general en tiempos de crisis al recordar cómo sobrevivir en un mundo cambiante. Tal vez, en lugar de la hipótesis de la abuela, deberíamos pensar en otras dos, que las abuelas posmenopáusicas pueden ayudar a sus hijos a mantener su estatus social y sus medios de vida a lo largo del tiempo. Llamémosla la hipótesis de la madre. Y que las abuelas quizá también son útiles porque se les da bien recordar cosas. Las personas mayores pueden ser valiosas porque son sabias. Tenemos que mirar más allá de la afición de nuestras propias abuelas por los tarros de galleta y pensar en que lo que la especie humana realmente necesitaba de sus ancianos en la antigüedad, como la sabiduría que se le pide a la Eva de este capítulo, la anciana de Jericó. Tenemos que mirar más allá de la afición de nuestras propias abuelas por los tarros de galletas y pensar en lo que la especie humana realmente necesitaba de sus ancianos en la antigüedad, como la sabiduría que se le pide a la Eva de este capítulo, la anciana de Jericó. No es difícil encontrar un equivalente en las abuelas de hoy. Por ejemplo, una mujer afgana llamada Abedo. Como muchas otras mujeres de esa parte del mundo, enviudó al morir su marido en combate. Leí sobre ella por primera vez en un breve artículo de un joven corresponsal de guerra después de que a mi hermano lo asignaran allí como reportero, y con el tiempo indagué más. Abedo era la esposa de un miembro de los muyahidines del Afganistán de la década de 1970, que no es precisamente una situación única. Pero cuando supo que él no volvería a casa, en lugar de huir con sus hijos como los demás refugiados, decidió tomar las armas. Empezó a vestirse de hombre porque parecía la única forma de hacer lo que creía que era la voluntad de Dios, y llegar a liderar a muchos muyahidines durante la guerra contra los soviéticos. Cuando los rusos finalmente se retiraron como un glaciar en 1989, el país quedó arrasado. Durante un tiempo, Abedo logró establecerse y llevar una vida más normal en su pueblo. Incluso abrió una tienda en la que vendía productos a personas contra las que había combatido. Sus hijos se hicieron mayores. Aunque no era normal que una mujer afgana viviera como ella lo hacía, mantuvo su independencia y era muy respetada por sus vecinos. Pasaron 20 años. Sus hijos tuvieron hijos. En el Valle del Río florecieron las amapolas rosas y blancas.
Luego hubo otra guerra que redujo a cenizas la mitad de las ciudades, tras la cual los talibanes empezaron a interferir en su negocio. Le advirtieron que no se le permitía proveer al gobierno respaldado por Estados Unidos. El gobierno, por su parte, le advirtió que no vendiera a los talibanes. Ella se negó a tomar partido. Probablemente seguiría llevando la misma vida en el pueblo si los talibanes no hubieran decidido incendiar su tienda. Después de eso, con la bendición del gobierno respaldado por Estados Unidos, reclutó a 10 jóvenes para formar su propia tropa paramilitar. Cuando empecé a investigar para escribir este capítulo, ella todavía estaba viva. Un cruce entre abuela marchita y comandante. Continuaba defendiendo la vida cotidiana y el bienestar de su aldea con armas bien engrasadas. Dada su amplia experiencia como combatiente y líder militar, aquel gobierno respaldado por Estados Unidos le había pedido asesoramiento sobre seguridad y estrategia en la región. Los jóvenes que actualmente trabajan en la policía y el ejército no tienen experiencia, le dijo ella a un periodista, y corren fácilmente el riesgo de morir en combate porque no saben luchar. Ninguna de las personas con quien me puse en contacto sabía si Abedo había sobrevivido a la desastrosa retirada estadounidense de Afganistán en agosto de 2021, o incluso si había vivido lo suficiente para verlo. El nuevo gobierno talibán seguramente no la vería como una aliada. Pero al menos sabemos que durante un tiempo sorprendentemente largo, Abedo pudo mantenerse con vida porque sabía luchar. También seguía viva porque las mujeres simplemente viven más que los hombres. Y como muchas mujeres mayores, todavía tenía la mente aguda, lo que a su vez ayudó a mantener con vida a los hombres que luchaban a sus órdenes. Los enseñó porque recordaba cómo funcionaba la guerra en su valle fluvial. Los guió porque sabía hacerlo, y ellos la siguieron porque sabían que ella sabía. Quizá Abedo sea un ejemplo poco común de la evolución de la menopausia, ya que es obvio que el Afganistán moderno no es como la antigua Jericó. Pero es una mujer que logró sobrevivir el tiempo suficiente en circunstancias difíciles para transmitir importantes conocimientos y ejercer liderazgo en un grupo social. En lugar de pensar en la menopausia como algo que evolucionó entre los humanos para proporcionar cuidado infantil adicional, deberíamos pensar en lo que realmente significa tener edad suficiente para recordar acontecimientos que ni nuestros hijos ni nuestros nietos han vivido. Pensemos, por ejemplo, en alguien como la anciana de Jericó, que vio la cosecha destruida por una inundación, algo que no había ocurrido en 20 años. Sus hijos no habrían sabido qué hacer ni cómo sobrevivir, pero ella sí. Y cuando un grupo social complejo hace algo tan complicado como aprender a vivir de los cereales que él mismo cultiva y a compartirlos y almacenarlos a una escala nunca vista, es posible que haya necesitado a personas mayores para lograrlo. De haber sido así, con la invención de la agricultura, se habría formado entre ella y el envejecimiento una especie de circuito de retroacción, de tal modo que ambos se benefician mutuamente. Recordemos que los inicios de la agricultura fueron accidentados. La vida sedentaria planteó desafíos como las hambrunas estacionales, las enfermedades causadas por la contaminación de desechos y las deficiencias nutricionales derivadas de una dieta menos variada. Además, no todos los alimentos, ni siquiera los que cultivábamos, eran fáciles de comer. Comer cereales y tubérculos no es como comer un higo que cogemos del árbol. Tenemos que saber prepararlos para asegurarnos de que no nos matarán. Muchos de los alimentos de hoy son modificaciones de plantas que en su forma silvestre podrían hacernos enfermar gravemente. Por ejemplo, la raíz de la yuca, muy utilizada hoy en día en las cocinas sudamericanas y africanas, hay que ponerla en remojo, hervirla y golpearla para eliminar los alcaloides tóxicos del tubérculo crudo. Incluso la humilde patata
requiere ciertos conocimientos. Si las patatas se exponen a la luz durante demasiado tiempo, se vuelven verdes, y si se comen demasiadas patatas verdes, se puede enfermar gravemente, pues contienen solanina, una sustancia química que básicamente incita a las células a suicidarse. Entre los efectos secundarios más leves están las náuseas, la diarrea y los vómitos. También sobrevivimos a las pesadillas. Más difíciles de superar son las alucinaciones, la parálisis, la hipotermia y la muerte. Morir por congelación en una tarde calurosa por haber comido demasiadas patatas verdes no es un buen anuncio para la agricultura. Y que el cielo nos proteja si comemos las hojas, los tallos o los brotes. Muchas especies agrícolas tienen efectos secundarios peligrosos si no se procesan adecuadamente, porque al igual que los animales, tienden a defenderse y lo hacen con sustancias químicas. Las plantas que ya habían evolucionado y cuentan con ciertos pesticidas incorporados y otras medidas de autodefensa habrían sido óptimas para plantarlas en los primeros huertos. Habrían resistido ante los escarabajos y otros bichos que de otro modo las habrían comido antes de que los humanos tuvieran la oportunidad. En otras palabras, tenemos más probabilidades de envenenarnos cuando comemos plantas que cuando seguimos una dieta a base de carne. Los conocimientos sociales de nuestros antepasados, cazadores-recolectores, sumados a sus hábitos carnívoros, los ayudaron a abrirse camino por ese peligroso mundo vegetal lleno de venenos. Pero la agricultura requería saber no solo qué plantas consumir y cuáles evitar, sino también cómo plantar y cultivar las adecuadas, cómo almacenar y procesar esos alimentos para que no se volvieran tóxicos con el tiempo, y, por supuesto, cuándo era saludable comer y a partir de qué cantidad dejaba drásticamente de serlo. Esto requiere muchos más conocimientos sociales que el estilo de vida anterior de nuestros antepasados. Requiere mucha cooperación. Y antes de la llegada del lenguaje escrito, podría haber requerido un cierto número de ancianos como nuestra Eva, personas con experiencia y que han aprendido de ella. En la antigua Jericó, se necesitaría a alguien que recordara cómo el hermano de la anciana había muerto congelado en una tarde calurosa después de comer algo que no debía. Alguien que enseñara a la comunidad a sembrar lentejas, guisantes y trigo farro, a hervir la arveja amarga para eliminar los compuestos nocivos y qué clase de semillas sembrar cerca unas de otras para mantener alejadas a las plagas y enriquecer el suelo. Una vez que la agricultura arraigó en la cultura popular, tener a personas mayores cerca tuvo muchas más ventajas. Además de la genética, hoy en día los requisitos para ampliar la esperanza de vida son los mismos. Alimentos, medicinas, estabilidad social y un buen plan de crisis. Las sociedades agrícolas pueden cumplir los tres primeros, y las personas mayores eran útiles para el cuarto. ¿Cómo actuar cuando una inundación arrasaba los cultivos? No había llovido lo suficiente, surgía un conflicto con un grupo vecino o un conflicto interno ponía en peligro el bienestar general de la comunidad. Ellos eran los ancianos. Antes de que supiéramos escribir, era especialmente importante tener a alguien en el grupo que recordara las crisis anteriores. No es tan difícil recordar algo que ha ocurrido hace 10 años. Lo difícil es encontrar a alguien que recuerde qué pasó hace 40 o cómo consiguió la comunidad solucionarlo. La historia oral solo aporta tras la muerte del narrador. Vivir lo suficiente para ver cómo se repite una crisis poco común es la forma más fiable de saber si cierto conocimiento es lo bastante importante para que todo el grupo lo aprenda. No hay diferencias entre los patrones menopáusicos de las mujeres de las sociedades cazadoras-recolectoras de hoy y los de los habitantes de las ciudades, por lo que la invención de la agricultura no pudo cambiar drásticamente nuestros genes. De hecho, cualquier cambio genético que contribuyera a alargar nuestra esperanza de vida
probablemente ocurrió mucho antes de la Eva de la ancianidad. La razón por la que es tan importante la agricultura en el desarrollo de la menopausia es que fue un momento crítico en la historia de la humanidad. Estábamos intentando hacer algo de enorme dificultad, que a menudo nos hacía enfermar y que requería una forma de vida totalmente nueva. Habría sido muy útil contar con personas mayores que recordaran lo que había funcionado antes y lo que no. Estos ancianos también habrían beneficiado a las sociedades de cazadores-recolectores, pero es posible que fuera en las sociedades agrícolas sostenibles donde los ancianos se volvieron más comunes. Creo que esa es una respuesta más sencilla al enigma de la menopausia. En lugar de la hipótesis de la abuela, que propone un complejo modelo de eusocialidad que exige cambios radicales tanto en nuestra programación genética como en nuestra vida social, consideremos la alternativa. Tal vez no evolucionamos para tener la menopausia. Tal vez no fue un rasgo seleccionado, sino una consecuencia natural de la prolongación de nuestra esperanza de vida. En principio, los cuerpos hacen todo lo posible para evitar la muerte. Por lo tanto, no es difícil imaginar que la evolución seleccionara rasgos que nos ayudaran a eludir la tumba. Pero en las especies sociales, también puede resultar útil tener a ancianos cerca. Puede ejercer una mayor presión sobre la selección de genes que alargan la vida y que, en las mujeres, conducen a la menopausia. En este sentido, la selección de la Eva de este capítulo se explica por la búsqueda de un buen caso de uso. Las nuevas comunidades agrícolas necesitaban los recuerdos de los ancianos. No es que la agricultura nos hiciera más fácil mantener a nuestras abuelas, al menos no al principio. Más bien, las necesitábamos más que nunca. El verdadero comienzo de la menopausia se produce cuando alcanzaron la vejez las suficientes mujeres para que una niña pudiera esperar convertirse ella misma en abuela algún día. La Eva de la menopausia humana es realmente la primera mujer que vive en un grupo de ancianas. Estamos buscando el primer círculo de tejedoras de la antigüedad, aunque probablemente no tejían mucho. Probablemente eran cabecillas. Un consejo de ancianas. Nuestra Eva no era necesariamente la abuela servicial, era la abuela sabia. Por lo tanto, la menopausia no consiste en que dejamos de ovular. Consiste en que seguimos viviendo más allá de nuestra fecha de caducidad predecible y biológicamente adaptada. Envejecer se convierte en algo normal. Eso significa que lo interesante de la menopausia tal vez no es la menopausia en sí, sino cómo los seres humanos nos arreglamos para evitar la muerte. Y por seres humanos me refiero a las mujeres. En todo el mundo, las mujeres somos mejores que los hombres en no morir. Si conseguimos sobrevivir la enorme carrera mortal en la que nos embarca nuestro sistema reproductivo, solemos disfrutar de una vida más larga y saludable que la de los hombres. Y esta diferencia fundamental se hace más evidente conforme envejecemos. En Estados Unidos, la mujer media vive entre 5 y 7 años más que el hombre medio. Pero estamos hablando de promedios de toda una población. Si los cambiamos por cohortes de edad, la brecha se amplía considerablemente. Cada década mueren más hombres y menos mujeres de una cohorte. Las personas centenarias eran como los unicornios. Hoy en día, en Estados Unidos, hay más de 53,000. En Canadá hay casi 11,000. En Japón, más de 80,000. En Italia, 19,000. En el Reino Unido, algo más de 15,000. Y en general, no son hombres. Más del 80% de las personas centenarias actuales son mujeres. Las superabuelas. Las 3 personas vivas hoy en día que han llegado de forma verificable a los 115 años son todas mujeres. La persona más longeva del mundo, una francesa llamada Jeanne,
Vivió 122 años y 164 días antes de morir plácidamente en 1997. El hombre más longevo era japonés y murió en 2013 a los 116 años. Pero son muy pocos los hombres que superan los 100, y eso se debe a que el cuerpo masculino envejece más rápido y de forma más problemática que el femenino. Lo que todas estas personas increíblemente ancianas tienen en común es que apenas sufren las enfermedades propias de la edad hasta justo antes de morir. Ni cáncer, ni problemas cardíacos, ni una demencia que les arruine el cerebro, ni los pulmones cargados, ni diabetes, ni complicaciones intestinales. En otras palabras, lo extraordinario de estas personas no es solo el número de años que viven, sino que muy pocos de esos años experimentan un envejecimiento perjudicial. Nadie sabe realmente cómo lo hace el cuerpo femenino. Durante décadas, los científicos atribuyeron la diferencia en la esperanza de vida a una cuestión de estilo de vida. Los hombres están más expuestos a la violencia, los accidentes y los traumas. Algunos apuntaron que tal vez experimentan más estrés porque tienen que trabajar fuera de casa todo el día. Tal vez realizan trabajos más exigentes, peligrosos y trepidantes que desgastan su cuerpo a un ritmo más rápido. Tal vez sea la carne roja, o los desplazamientos al lugar de trabajo, o los cigarrillos y el alcohol. Pero incluso si tomamos a un hombre y una mujer que gozan de perfecta salud y que están expuestos a los mismos niveles de estrés y a un tipo de alimentación, empleo y hábitos similares, es más probable que ella viva más. ¿Cómo y por qué sucede? Es un misterio, pero el hecho en sí ya no es controvertido. Y lo mismo ocurre entre nuestros primos simios. En los chimpancés, gorilas, orangutanes e incluso gibones, tanto en su hábitat natural como en cautiverio, las hembras suelen sobrevivir a los machos. Por esa razón, desde una perspectiva genética, no deberíamos pensar que la menopausia humana es el resultado de la selección evolutiva en las mujeres mayores que ya no están en edad reproductiva. Más bien se trata de que todo lo que ayuda al cuerpo femenino a seguir viviendo no funciona tan bien en el cuerpo masculino, y la pérdida de machos tiene menos peso en las sociedades de primates. Suena fuerte, lo sé, pero es cierto. Desde una perspectiva científica, los machos no necesitan vivir tanto como las hembras para perpetuar la especie. Esto es especialmente cierto en el caso de los mamíferos. Como les gusta decir a los biólogos, los mamíferos machos son baratos, es decir, fácilmente reemplazables. Mientras un hombre alcanza la edad adulta, solo tarda de 2 a 3 meses en transmitir con éxito sus genes, y la mayor parte de ese tiempo lo dedica a producir nuevos espermatozoides en sus testículos. Una vez que los espermatozoides están formados, solo se necesitan 60 segundos para eyacularlos. Las mujeres, por su parte, necesitan un mínimo de 21 meses para transmitir su ADN, 12 meses para que el folículo ovárico madure completamente y otros 9 para gestar al bebé. Y luego está la lactancia. La mayor parte del arduo trabajo de la reproducción y los primeros cuidados la realiza el cuerpo femenino. Por eso, perder una hembra suele ser una gran pérdida para la capacidad evolutiva de una especie. ¿Y perder un macho? Bueno, hay muchos. Dado que simplemente hay más presión sobre el genoma de los mamíferos para conservar la vida de la hembra, con el tiempo podría haberse desarrollado un mecanismo especial que protege el proceso de envejecimiento del cuerpo femenino de todo lo dañino. De nuevo, vivir más que los hombres significa realmente no morir. Hay marcadores relacionados con la edad que aparecen en todos los mamíferos a medida que envejecen. Cambios en la grasa corporal, artritis, pérdida de masa muscular. A la piel le pasan cosas para las que las revistas femeninas se complacen en recomendar algún suero caro.
pero se puede vivir mucho tiempo con la piel de las rodillas flácidas. Las patas de gallo no matan. Lo que importa es la supervivencia. Así que hablemos de lo que realmente nos mata. En primer lugar, la muerte es lo que ocurre cuando muere el cerebro. Y lo que normalmente lo mata es el fallo de un órgano, el corazón, los pulmones, los riñones y el hígado, que se paran uno detrás de otro. La sangre que llega al cerebro no se filtra bien. Falta oxígeno. Hay demasiado CO2, demasiadas toxinas. O no llega suficiente sangre al cerebro. Tal vez un coágulo de sangre lo obstruye y las células del cerebro empiezan a morir. Por lo general, perdemos el conocimiento antes de que esto ocurra. Finalmente, las luces se apagan. A diferencia de muchas sociedades de cazadores-recolectores, la mayoría de los niños del mundo industrializado actual sobreviven a la infancia. Si no morimos de una tontería, como una infección prevenible, violencia o un accidente, tendemos a morir porque envejecemos. Pero no es exactamente envejecer lo que nos mata. Son las 3 grandes enfermedades: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las pulmonares. Estos son los asesinos de los que huimos. Y al envejecer, el cuerpo femenino es mejor huyendo de ellos. En realidad, lo único que el cuerpo masculino tiene a su favor en esta carrera parece ser un factor social. Históricamente, hemos prestado más atención al cuerpo de los hombres, cómo se desarrollan, cómo mueren, por lo que la medicina actual y el saber popular les da ventaja en este terreno. Las enfermedades cardiovasculares matan a los hombres mucho antes que a las mujeres, pero como los infartos femeninos pueden presentarse con síntomas ligeramente distintos, en los países industrializados de hoy, la gente está más atenta a lo que sucede en el cuerpo masculino cuando se paraliza el corazón. Se agarran el pecho, experimentan un dolor ardiente en el brazo o la mandíbula, una sensación de aplastamiento, etc. Las mujeres, por su parte, suelen describirlo como un ataque de acidez de estómago particularmente fuerte o extraño, tal vez acompañado de ansiedad y mareos. Algunas sienten la clásica presión en el pecho, pero muchas no. Como consecuencia, en la actualidad mueren más mujeres de infarto de las que deberían, no porque sean más las que lo sufren, sino porque no se toman los síntomas suficientemente en serio o no conocen los síntomas que deben observar. Se han lanzado muchas campañas para aumentar la concienciación social sobre ello, sobre todo en Estados Unidos y Europa Occidental, lo que, con el tiempo, cambiará un poco las estadísticas. Pero el resultado no hará más que reafirmar la norma existente. Morirán menos mujeres de problemas cardíacos porque reconocerán sus síntomas y acudirán a los hospitales antes de lo que lo harían de otro modo, y los médicos que las tratarán lo harán con el nivel de atención adecuado. En otras palabras, morirán aún menos mujeres de las que ya mueren por problemas cardíacos. La brecha de longevidad entre mujeres y hombres no hará sino aumentar. Lo que ocurre es simplemente que el sistema cardiovascular masculino parece desgastarse más rápido que el de una mujer normal. Las paredes arteriales se vuelven más rígidas. También tienden a acumularse más el colesterol a lo largo de ellas, lo que puede significar mayores grados de inflamación. Y estos cambios empiezan a una edad muy temprana, posiblemente en el útero. El sistema cardiovascular masculino es más propenso a la hipertensión desde una edad temprana. Esta puede ser la razón por la que los hombres jóvenes que recibieron algunas de las vacunas COVID en 2021 tuvieron más riesgo de contraer miocarditis y pericarditis, inflamación del saco que rodea el corazón o del revestimiento del corazón. Pero, por supuesto, los hombres y los niños que contrajeron el COVID-19, además de ser también más propensos
a sufrir problemas cardiovasculares tuvieron muchas más probabilidades de morir durante la pandemia que las mujeres. A pesar de la creencia extendida de que el COVID-19 era una enfermedad pulmonar, ahora se recomienda catalogarla como una enfermedad cardiovascular, ya que miles de diminutos coágulos de sangre obstruyen los pulmones, cada uno de los cuales crea nuevos focos de inflamación local y muerte celular, lo que resulta en un declive particularmente horrible hacia la insuficiencia pulmonar. Las enfermedades pulmonares también se encuentran entre los 3 grandes males que matan a más hombres que mujeres. Los pulmones, como el cerebro, son un órgano de múltiples pliegues, con una superficie equivalente a media cancha de baloncesto. Y el sistema inmunitario que regula todas las interacciones con el mundo está muy influenciado por el sexo del cuerpo. Ya sea el equilibrio de las hormonas sexuales de la pospubertad que responden espontáneamente a señales, o una profunda regulación vinculada a la composición cromosómica de cada célula, el sexo del cuerpo es importante para el sistema inmunitario, y los pulmones no son una excepción. Es probable que los coágulos de sangre fueran un factor importante en los daños pulmonares del COVID-19, pero tener un sistema inmunitario masculino no ayudó a todos esos pobres hombres que contrajeron el virus y tuvieron la mala suerte de sufrir en los pulmones una serie de inflamaciones que causaron estragos. Aunque las mujeres tienen los pulmones más pequeños, y por tanto cabe suponer que son más vulnerables a los daños pulmonares, a ellas en general les fue mejor. Siempre y cuando no estuvieran embarazadas, claro está. La enfermedad afectó a las mujeres embarazadas de forma masiva. Al principio no se sabía. En los inicios de la pandemia, los datos eran muy dispersos, y las mujeres no están constantemente embarazadas, por lo que la cifra de pacientes embarazadas registradas fue baja. Pero con el tiempo se hizo más evidente. Las mujeres embarazadas eran más propensas que la mayoría de las personas de su edad a contraer las variantes más mortales del COVID-19. Y probablemente había 2 razones para ello. En primer lugar, el caótico sistema inmunitario de las embarazadas, al igual que con la gripe, puede reaccionar de manera insuficiente a una infección inicial y de forma exagerada a una infección continua, lo que las hace más propensas a contraerla y a tener reacciones inmunitarias fatales cuando la gripe les invade los pulmones y el sistema inmunitario se activa, desencadenando una mortal cascada de señales inflamatorias. Por otra parte, los pulmones de las mujeres embarazadas siempre se ven algo amenazados en el tercer trimestre, lo que significa que enfermedades como la gripe y el COVID-19 pueden tener consecuencias más letales. Y he aquí lo curioso. Las mujeres que mueren por problemas pulmonares suelen hacerlo en uno de 2 momentos de su vida, cuando están embarazadas, con los pulmones aplastados y sobrecargados por el útero hinchado y su placenta, o cuando están posmenopáusicas y su perfil hormonal ha cambiado. Y sin embargo, aunque es malo que nuestra abuela contraiga la gripe, es menos probable que desarrolle una infección pulmonar grave y su pronóstico general probablemente será mejor que el de nuestro abuelo. Si los pulmones envejecen, es mejor que sean femeninos. En realidad, la única desventaja es que las mujeres a las que se diagnostica una enfermedad pulmonar es probable que reciban tratamientos menos agresivos que los hombres, lo que puede reducir sus probabilidades de recuperarse. Si las enfermedades pulmonares de las mujeres se trataran de la misma manera que las de los hombres, las estadísticas podrían inclinarse aún más a su favor. Cuando se trata de cáncer, además de la genética, hay una serie de estilos de vida que aumentan el riesgo general de contraerlo. Comer alimentos carbonizados y grasos, el consumo de azúcar, la exposición a sustancias químicas tóxicas, el alcohol, no hacer suficiente ejercicio, el estrés,
El simple hecho de tomar una bebida alcohólica al día aumenta en un 14% el riesgo de cáncer de mama de una mujer estadounidense. Pero, en general, son más los hombres que padecen cáncer y lo contraen a una edad más temprana y tienen más probabilidades de morir a causa de él. 1 de cada 2 hombres en todo el mundo sufrirá algún tipo de cáncer antes de morir. Entre las mujeres, es 1 de cada 3. Esto es especialmente significativo, ya que el envejecimiento por sí solo conlleva un riesgo de cáncer, precisamente porque las distintas estrategias que desarrolla nuestro cuerpo para regular la división continua de las células se vuelven menos fiables a medida que envejecemos. Cuando somos jóvenes, somos bastante buenos eliminando algunas partículas peligrosas de código genético malformado o bombardeando células erráticas que no consiguen autorregularse. Pero perdemos esta habilidad a medida que envejece nuestro sistema inmunitario. El cáncer infantil está estrechamente relacionado con el hecho de tener un cromosoma Y, mientras que el cáncer en la vejez lo está un poco menos. En todo el mundo, la proporción de niños y niñas de 14 años a los que se les diagnostica un cáncer en un año determinado es de 4 a 3. Los hombres de 70 años, si todavía están vivos, solo tienen una probabilidad ligeramente mayor de recibir este diagnóstico que las mujeres de su misma edad. Según la mayoría de los investigadores, una de las principales razones es que el cromosoma Y es minúsculo en comparación con el cromosoma X. Este porta unos 800 genes, mientras que el cromosoma Y solo porta entre 100 y 200, lo que deja sin emparejar gran parte de los cromosomas X en una célula masculina. Esto es importante porque el embrión femenino silencia o inactiva uno de sus 2 cromosomas X en el útero. Cabe suponer que para evitar duplicar el código de las cosas y estropearlas. Así, aunque cada línea celular del cuerpo típicamente femenino contiene 2 cromosomas X, cada célula viva suele activar solo uno de los 2. Y cuando nazca, suponiendo que lo haga, cada célula de ese cuerpo femenino recordará durante toda su vida cuál de los 2 cromosomas X se desactivó en el útero, y dará instrucciones a todas las células posteriores de esa línea, cada vez que la célula y su progenie se dividan durante toda la vida del cuerpo, de seguir silenciando ese cromosoma X en particular. Esto es cierto, excepto para unos 50 de esos 800 genes, como descubrieron unos investigadores en 2017. Algunos de esos genes parecen particularmente importantes para la autorregulación y el metabolismo del ADN celular, precisamente lo que una célula cancerosa tiende a estropear, tanto cuando se forman tumores como para determinar la rapidez con que crecerán, se reproducirán y harán finalmente metástasis. Por lo tanto, si un hombre tiene en su cromosoma X algún gen anormal, su pequeño cromosoma Y no podrá frenar los posibles tumores como lo harían 2 cromosomas X. De hecho, este problema es tan característico de los hombres con algún tipo de cáncer que los investigadores decidieron llamar a estos genes X, aún inactivos, exit, por sus siglas en inglés, o sea, salida. Genes supresores tumorales que escapan a la inactivación del cromosoma X. Entre 21 tipos diferentes de cáncer, 5 de estos genes exit mutaban con más frecuencia en hombres que en mujeres. En otras palabras, el hecho de ser varón era una gran parte de la causa de su muerte. Y es de suponer que al desarrollar tratamientos para estos tipos de cánceres, intentaremos hacer que esos cuerpos masculinos, plagados de cáncer, sean más femeninos. Pero por lo que han demostrado los experimentos con animales, actualmente la medicina no puede hacer gran cosa una vez que el cuerpo ya ha tomado el camino típicamente masculino.
A menos que cambie radicalmente nuestra comprensión de la biología de los sexos, y aún más importante, nuestra capacidad para intervenir en su biología, las mujeres seguirán viviendo muchos más años que los hombres. La vida con los muertos en Jericó. Los antiguos habitantes de Jericó enterraban a sus muertos debajo de las casas. Lo sabemos porque encontramos sus huesos, miles de años después, al levantar la tierra apisonada que cubría los cimientos. Encontramos sus cráneos, algunos de ellos adornados con yesos, otros con conchas de caurí donde habían estado los ojos. Encontramos estatuas de piedra de mujeres. Supusimos que era un culto a los antepasados, y sin poder evitarlo, lo llamamos religión. Sabemos que vivían con sus difuntos. No sabemos cómo lo hacían. No sabemos si les rezaban oraciones en voz baja mientras cocinaban en el hogar, o si pensaban en ellos debajo de sus casas mientras molían la cebada seca, trenzaban el pelo de sus hijas, o daban a luz y la sangre se filtraba en los suelos de tierra. No sabemos qué pensaban de su vida, viviendo tan cerca de los muertos todos los días con los muertos debajo de sus casas. Sabemos que cerca había un manantial, y que esa fue la razón por la que construyeron allí la ciudad. Sabemos que los wadis se inundaron y los obligó a levantar un muro alrededor de la ciudad. Encontramos el muro. Encontramos los cimientos de sus casas. Sostuvimos en nuestras manos sus cráneos con las conchas de caurí. Durante las grandes guerras del siglo XX, los estadounidenses y los europeos escribieron muchas canciones pop. Por lo general, trataban de amor, pero de un amor ausente, novios y maridos que se iban de la ciudad, chicas que se quedaban en casa esperando cartas. Todo el concepto de un frente doméstico era femenino, mujeres sembrando sus huertos de la victoria en una época de racionamiento. Mujeres empaquetando bombas para enviarlas a miles de kilómetros de distancia. Mujeres cosiendo paracaídas en una fábrica con la esperanza de que recogieran los cuerpos al caer. Ser mujer en aquellos años de guerra significaba a menudo amar a alguien que no estaba allí. Es una vieja historia. Penélope esperando a que Odiseo vuelva a casa. Existen versiones en sumerio, en acadio, en las pequeñas puntas de flecha que llenan las antiguas tablillas de arcilla. Incluso la historia de Inanna, la diosa sumeria del amor y la guerra, acaba con ella llorando la muerte de su amado Dumuzi. Pero no son solo las guerras las que nos arrebatan a los hombres. Los cuerpos de estos también nos traicionan. Las mujeres se encuentran en un campo de ausencias que se acumulan, de hoyos que se abren en la tierra, de cesuras. Tengo un hermano al que quiero más que a nadie en el mundo, pero es 5 años mayor que yo. Ninguno de los dos fumamos. No consumimos prácticamente drogas. Aunque venimos de una familia de no mucho dinero, ahora vivimos bastante bien. Tenemos una buena atención sanitaria y comemos bien. Las ciudades en las que vivimos no están muy contaminadas. Yo estoy un poco más gorda que él y un poco menos sana, y desde luego, él hace más ejercicio que yo. Me doy cuenta, con pesar, de que probablemente él morirá antes que yo. Podría vivir hasta 10 años sin él. Estadísticamente hablando, esa es la cifra que barajo. No lo sé con certeza, pero es probable. 5 años por la diferencia de sexo y los 5 que nos llevamos. 10 en total. Aún no sé cómo voy a manejarlo. Esa es la verdadera historia de la menopausia. No va de sudores nocturnos, no va de vaginas secas. De hecho, no va en absoluto de la menopausia. Va de sobrevivir a los hombres que amamos, de sobrevivir a nuestros hermanos, maridos, amantes y amigos. Todas tenemos que seguir viviendo y verlos partir.